Muy buenas tardes, bienvenidos al Museo de Arte e Historia de Guanajuato a través de esta invitación que hace el Fórum Cultural a través de este museo y en conmemoración del Día Mundial de la concientización sobre el trastorno del espectro autista, les damos la bienvenida en esta charla de este domingo de Integrarte, donde tenemos una invitada de lujo, Ana Cecilia Manero Tinoco, quien es psicóloga por la UNIVA, Campus León, especialista en el trastorno del espectro autista, certificada en modelo Denver y en la aplicación de la prueba A2, con estudios en Summer School Autism Research en Montreal, Canadá, en 2010. Además, cuenta con varios diplomados: estimulación temprana por la UNIVA, desarrollo humano, libertad interior y salud comunitaria, terapéutica de Asperger e intervención e integración del espectro autista. Les recordamos que el último domingo de cada mes, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato conmemora diversas fechas internacionales relacionadas con las personas con discapacidad, así como otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad social. Síganos en redes sociales y bueno, le damos la más cordial bienvenida a Ana Ceci Manero. Bienvenida, Ana Ceci. Muchísimas gracias, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto verlos. Veo por ahí algunas caras conocidas y eso me da muchísimo gusto volver otra vez a estar en alguna ponencia platicando un poquito acerca de lo que es el trastorno del espectro autista. Como bien decía nuestro compañero, el 2 de abril fue el Día Internacional del Síndrome del Trastorno del Espectro Autista y bueno, estamos haciendo como muchas cosas que nos ayudan a dar una mayor conciencia acerca de lo que son las situaciones del espectro, la situación del espectro autista debido a pues también ya la cantidad de personas que podemos ver con este diagnóstico. Aquí en la ciudad de León se hizo el primer estudio epidemiológico para saber cuántos niños con autismo había y sabemos que el 1% de la población de León se encuentra con esta condición. Entonces, el dar una mayor conciencia acerca de lo que son los trastornos del espectro autista nos van a permitir darle mayor capacidad a la gente, de una mayor sensibilidad y de una mayor afluencia pues a saber qué hacer con estos pequeñitos que presentan alguna situación en específico. El día de hoy me di a la tarea como de platicar, sabía que era una plática hacia el museo, entonces dimos como dos áreas en las que vamos a platicar el día de hoy. En la primera, pues saber qué es el trastorno del espectro autista de una manera muy sencilla, de una manera muy tranquila, como para que la gente pueda tener esta posibilidad de conocer lo que es el diagnóstico. Y posteriormente, por ahí tenemos a dos invitados especiales. Uno de ellos no nos tuvimos la oportunidad de conocer su obra, pero sí tengo a un pequeñito que tiene su obra, que ya ha estado como trabajando y que sabemos que pueden ser incluidos también dentro de las situaciones artísticas. Entonces tenemos por aquí a un pequeño que nos va a mostrar un poquito su obra al final de la plática, la tenemos también aquí metida. Y hay otro chico que también en esta ocasión no pudo venir, que también nos va a presentar su obra, que se llama Adolfo de Pénjamo, y que también está dentro de la presentación. En algún momento, ya sea en las redes sociales o si ustedes lo desean, se les puede compartir con todo gusto. ¿Sale? Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de los trastornos del espectro autista. Me vuelvo a presentar, cuando ya me acaban de presentar, soy Cecilia Manero, trabajo para una clínica que se llama Connection Therapy Center, que es una clínica que abrimos hace poquito tiempo unos compañeros y yo, pero que tenemos 18 años trabajando ya con niños con trastorno del espectro autista. Y lo primero que vamos a poder platicar es que el autismo se va a representar o va a empezar a observarse. Los primeros signos del autismo son usualmente vistos a muy temprana edad. Nosotros podemos diagnosticar al niño desde el 1 año y medio de edad. Al 1 año y medio de edad ya tenemos la posibilidad de poder saber que existen características que se están yendo hacia algún trastorno específico del espectro autista. No podemos dar un diagnóstico definitivo debido a que todavía los procesos neurológicos no se encuentran totalmente desarrollados, pero sí podemos decir que se va en riesgo o que se encuentra en una trayectoria de riesgo para hacia una línea del trastorno. Y esto nos apoya porque, bueno, ya hay muchas investigaciones. Anteriormente les estoy hablando de hace 18 años que yo empecé a trabajar en esto, pues el diagnóstico se daba entre los 3, 4, 5 años de edad
Y bueno, trabajábamos con ellos y podíamos hacer muchas cosas, pero actualmente podemos diagnosticar a un bebé de 1 año y medio de edad y eso nos puede ayudar a que tenga un pronóstico muchísimo más favorable a que si dejamos a que esto crezca. Entre más pequeñito esté un pequeño, es muchísimo más fácil que nosotros podamos avanzarlo y podamos hacer que se pueda instalar en la sociedad o que pueda estar lo más cercano a lo que se espera en un niño neurotípico. Y podemos lograr mucho más cosas con un bebito a que con un niño un poquito más grande. Y eso lo podemos observar desde muy pequeña edad. Al 1 año y medio de edad nosotros ya podemos decir, bueno, pues por aquí hay alguna situación de riesgo en alguna de las características del niño. Y bueno, lo primero que vamos a platicar es que el niño con autismo va a ver el mundo de una manera única. Es una condición, es una forma de ser, es algo que, bueno, lo primero que decimos, esto no se pega, no es una enfermedad, no es provocada por un virus. Sí sabemos que es ciertas características genéticas, que hay genes relacionados en el autismo, que hay una condición cerebral un poco distinta en cuestión de los estudios que se han hecho de neuronas y de todo este tipo de cosas, que bueno, no me voy a meter mucho en el tema, pero que finalmente sabemos que sí hay ciertas diferencias. Sin embargo, es una condición de vida, es algo que no se cura, pero que sí podemos reeducar para poder hacer que este pequeño pueda estar en la sociedad sin mayores o sin tantas complicaciones. Y bueno, ve de manera única porque, bueno, a pesar de que le gusta estar con la gente que ama, pues lo primero que vamos a ver con ellos es que no les gusta mucho socializar. Les tenemos que enseñar a socializar. Las cosas que nosotros a lo mejor hacemos de una manera innata en el transcurso del tiempo, que empiezas a tener al pequeñito, lo metes al preescolar o cuando está en los signos de, pues está pequeñito al 1 año y medio de edad, pues el niño regularmente, un niño neurotípico, siempre va a buscar una reciprocidad socioemocional, siempre va a estar buscando que la mamá le haga caso, trata de compartir experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los pequeñitos con autismo, lo primero que vamos a ver es que les van a tener dificultades en cuestión del desarrollo de la socialización. No quiere decir que no socialicen nunca, sino que su forma de socializar es una socialización diferente, una socialización con menos apego, les cuesta un poco más de trabajo hacer como los acercamientos con las personas, etc. Es un espectro, no sé si han escuchado que hablamos ahora de trastorno del espectro autista. Anteriormente hablábamos de autismo, nada más se decía autismo. Actualmente se dice trastorno del espectro autista. ¿Por qué se llama espectro? Porque es una amplia variedad de niños con diferentes características a pesar de estar dentro del autismo. Es decir, que hay niños que van a tener una mayor intensidad de síntomas y hay otros chicos que van a tener una menor intensidad de síntomas. Entonces lo veríamos como un espectro, como un arco iris, en donde vemos como diferentes colores y eso es lo que nos da el indicativo del espectro autista. Entonces vamos a encontrar chicos muy complicados, a lo mejor con discapacidades mucho más importantes y otros chicos maravillosos y muy apegados a lo mejor a la parte neurotípica, con muy buena capacidad intelectual y con muy buenas, con otras capacidades, pero que van a seguir teniendo situaciones en cuestión de problemáticas en el área social. Aparte del área social, bueno, vamos a ver algunas situaciones de lo que tiene que ver con la hipersensibilidad sensorial. A lo mejor no han escuchado mucho hablar de la sensibilidad sensorial o de desintegración sensorial, pero las sensaciones en algunos momentos pueden ser hipersensibles o pueden ser hiposensibles en algunas de las áreas de nuestros sentidos. Actualmente nosotros no hablamos únicamente de 5 sentidos, que son los que nosotros reconocemos, o cuando te dicen cuáles son los sentidos, dices el gusto, la vista, el tacto, el olfato, etcétera, ¿no? Pero no tenemos nada más 5 sentidos, tenemos más, ¿no? La parte vestibular, la parte propioceptiva, la parte gravitacional, el equilibrio, la temperatura, el dolor. Todos estos sentidos nos permiten a nosotros ver a la vida y ver lo que está pasando a nuestro alrededor de una manera adecuada, pues, para podernos relacionar con las otras personas. Cuando un pequeño tiene hipersensibilidad o hiposensibilidad, van a tener fallas en estas áreas sensoriales y entonces también en el contexto en el que se encuentran lo van a ver de una manera diferente.
No sé si han visto ustedes de repente a los chiquitos con autismo, en algunos de ellos, que se tapan los oídos. Por ahí tenemos algunos que se ponen tapones de plano porque les cuesta trabajo como integrar esta parte sensorial auditiva, que no hacen mucho contacto visual, o que les gusta mucho ver objetos que giran, que se balancean, que se mueven, que corren de un lado para otro, que giran en su mismo círculo. Todo este tipo de cosas no es el diagnóstico de autismo, es la hipersensibilidad que algunos de estos pequeños, o hiposensibilidad, que algunos de estos pequeños pueden empezar a presentar. Y entonces, como es una de las características del trastorno del espectro autista, lo ponemos como características también dentro del espectro, que hablaremos que van a preferir estar en lugares suaves o con texturas determinadas. Algunos niños van a estar buscando constantemente tocar texturas, ya sea texturas suaves, rugosas, estar tocando objetos, lisas, meterse las cosas a la boca. Todo este tipo de cosas tienen que ver con la sensibilidad sensorial. En lugar de ir con la gente para consentirlo o buscar consuelo, pues pueden estar muy atraídos más por un juguete. Entonces ven que se ponen a jugar a alinear los objetos, y a veces no son ni siquiera juguetes, ¿no? A veces son las tapas de la cocina, los vasos, las cucharas, y utilizan objetos que no son para jugar, y que pueden estar utilizándolos para poder porque están muy atraídos a lo mejor por las sensaciones, por la textura, por el ruido que pueden estar haciendo. O también a veces por una mascota. No sé si han visto algunos chiquitos con autismo que traen también hasta a sus perros ya entrenados. Están haciendo mucho entrenamiento ya con perros de guardia, por decir así, en donde los cuidan a los pequeñitos. Bueno, eso a veces sucede. O los metemos equinoterapia, delfinoterapia, todo este tipo de cosas, bueno, porque sabemos que puede ayudarles un poquito. Es posible que sea muy intrépido sin tener miedo a los peligros, y entonces aguas con el niño, tienes que estar correteándolo, porque a lo mejor se puede subir a lugares como muy altos, a cruzarse la calle sin darse cuenta, porque todo este tipo de situaciones a veces no las registran de manera adecuada. Algunos niños con autismo pueden tener un oído excepcional, por lo que algunos sonidos y movimientos repentinos los pueden asustar. Entonces hablamos de una hipersensibilidad auditiva. Y el olor, pueden ser extraordinarios con el olfato, o por el contrario no sentirlo. Por ejemplo, yo tenía un pequeñito con Asperger dentro del espectro autista, y ese día yo no había podido salir a comer, entonces me llevé una ensalada y el niño llegó vomitándose, y yo, ¿qué te pasa? ¿No? Y me dice, es que aquí huele horrible. Y yo, ¿a qué huele? Y estaba tapado, ¿no? Huele a jitomate. Dije, ¿cómo va a oler el jitomate y tapado, no? O sea, es imposible que... Pues el chavo traía una sensibilidad sensorial alta en cuestión de la parte olfativa, y bueno, tuve que sacar la ensalada porque el chavo no se podía contener en esta parte del olfato. Y bueno, sin embargo, las cosas que molestan a los demás, a veces no los molestan a ellos, ¿no? Es frecuentemente quisquilloso con lo que come. Entonces la gente que tiene algún chiquito con trastorno del espectro autista dice, bueno, pues esto pasa todos los días, ¿no? Quieren que las cosas sean cocinadas de la misma manera, les cuesta trabajo algunas texturas, en algunas ocasiones, no hablamos de toda la generalidad del espectro, pero hay muchos pequeños con trastorno del espectro autista que van a tener dificultades para comer. Y esto obviamente no es porque no puedan ingerir el alimento, sino porque no toleran las texturas de los alimentos, o también desde el punto de vista visual. Por ejemplo, tenía un pequeño que nada más comía pizzas Domino's, y si le ponías la pizza Domino y la otra pizza en la caja de pizza Domino, podía identificar perfectamente bien que no era una pizza Domino. Entonces tenía que ser triangular, porque si era cuadrada tampoco se la comía, porque las pizzas son triangulares, no son cuadradas. Entonces este tipo de cosas suele suceder mucho con estos pequeños. Él no está interesado en las cosas que a los otros niños de la misma edad realizan. O sea, un niño tú lo metes a la guardería o lo metes al preescolar y regularmente va a estar imitando lo que hacen los otros niños. Van a tratar de hacer lo que los otros niños hagan. Entonces, a veces los médicos o los especialistas que a lo mejor no estaban como muy metidos en la información de lo que es el espectro autista, te decían, oye, ¿y por qué no lo metes mejor a la guardería y sirve que ahí en la guardería pues él va a imitar?
pues no es una, no quiere decir que porque tú lo metas a la guardería el niño va a presentar un proceso de imitación. Es una de las dificultades que también presentan los pequeños con trastorno del espectro. Entonces eso no es garantía, el que los metan a la escuela para ver si socializa, pues no es garantía para que el chico socialice. Tienes que trabajar con él de manera como muy importante en el proceso de socialización, porque no están muy interesados en lo que las otras personas están realizando. Y cuando es forzado a unirse a ellos, no sabe cómo. Y entonces puedes empezar a tener como muchos problemas en cuestión de las relaciones, porque es un pequeñito que le está costando trabajo poder entender lo que a las otras personas le gusta, le cuesta trabajo la empatía, le cuesta trabajo la relación social, y entonces le cuesta trabajo también saber cómo unirse a ellos. Y regularmente tienden a regarla, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, no sé, en el salón de clases, a lo mejor tú sabes que si no deja tarea a la maestra, pues el niño está, todos los niños están encantados, ¿no? Y mi chiquito con Asperger, ¿no vas a dejar tarea? ¿No? O sea, y es el primero que, y todos los demás, ¡ay, cómo estás pidiendo tarea, no! Pues es que toca la tarea, ¿no? Entonces este tipo de cosas suele suceder mucho con estos pequeños. Otros niños hacen amigos, pero regularmente no lo invitan a jugar. Y una de las porqués que no lo invitan a jugar es porque ellos tampoco no saben cómo hacerle para que este pequeño con trastorno del espectro autista se incluya en el juego de ellos. Entonces, ¿qué les decimos? Imita a tu compañero y empieza a hacer algunas cosas que él hace, y él en algún momento a lo mejor también se va a empezar a acercar contigo y vamos a empezar a enseñarte cómo jugar con él. A los otros pequeñitos, nosotros hacemos también procesos de inclusión educativa, en donde en este proceso de inclusión educativa le enseñamos a los otros chicos qué hacer con este pequeñito para que éste pueda estar incluido dentro de la situación social, porque es algo que sucede mucho en las escuelas. Los ves alejados, los ves a lo mejor en un rincón, jugando con sus propias cosas, sin poder ser incluidos dentro de las situaciones sociales. Y él, bueno, también puede sentirse intimidado. Imagínense estar en un lugar que no entiendes, que no conoces. Por ahí hicimos nosotros un taller que hicimos hace algunos años, en donde en este taller empezamos a poner, y por ahí tengo una maestra del Gandhi aquí conmigo, que hicimos un taller de sensibilización sensorial. En este taller de sensibilización sensorial metíamos en un lugar más o menos como pero imagínense a unas 80 o 90 personas en este lugar, con un ruido así, con todos los ruidos habidos y por haber, de martillos, de diferentes sonidos de la vida cotidiana, pero súper fuertes, dando instrucciones y pegando, o sea, poniendo a las personas súper pegaditas entre ellas. Lo que nosotros estábamos tratando de representar era lo que un chico con trastorno del espectro autista siente todos los días. A lo mejor ustedes tienen la posibilidad de poder disminuir o activar las diferentes áreas sensoriales para poder poner atención. Mientras tú estás poniendo atención conmigo, no estás escuchando que los coches que están allá afuera están pasando, o que la señora que estaba gritando allá afuera acerca del otro evento que tienen ahí del día de algo de la niñez, creo que del niño o alguna cosa así, no se alcanza a escuchar porque estamos nosotros poniendo atención aquí. Ahora imagínense este pequeño que está escuchando absolutamente todo, que siente calor, que siente la necesidad de que no estés como muy cercano a él, y esto lo viven todos los días y todo el día. Imagínense qué es lo que es estar sintiendo esto todo el tiempo, y de estar aparte que las otras personas te digan pon atención, haz caso, voltea a ver, imita lo que está haciendo tu compañero, ¿por qué no haces lo que hace el de allá? Quita todo. Entonces toda esta información que está pasando a su alrededor la están viviendo y la están tratando de controlar todo el tiempo. Eso generalmente los hace sentir intimidados. Tienen dificultades para ver la diferencia entre alguien que les sonríe y alguien que quiere hacerles daño. Una de las cosas que siempre platico es que son chicos bastante vulnerables en el sentido de no entender las dobles intenciones, las metáforas, los dobles sentidos, y nosotros aquí, sobre todo en México, somos bastante, utilizamos el lenguaje muy coloquial, hacemos muchas bromas, y todo este tipo de cosas a veces les cuesta mucho trabajo entender, y ellos no alcanzan a darse cuenta si alguien quiere hacerles daño. Y entonces he tenido a muchos chicos que he tenido con mucha terapia, mucho proceso de terapia por bullying,
porque los lastiman, porque los molestan, porque les dicen que hagan cosas y él, con tal de ser aceptado por su compañero, va y lo hace, y entonces termina regañado, termina castigado, termina lastimado y no sabe en realidad cómo defenderse. Entonces esto es bien complicado para trabajar con ellos. Cuando conocemos gente nueva, pues regularmente no podemos saber por su mirada o su manera de hablar si son amigables o peligrosos. Ahorita que nosotros tenemos el cubrebocas, creo que a veces nos hemos tenido que estar poniendo un poquito en la mirada de ellos, porque actualmente a veces a nosotros nos cuesta trabajo saber si te estás riendo, si estás enojado, porque no tienes toda la expresión corporal, no tienes toda la expresión facial. Sin embargo, tenemos la posibilidad de verte la cara, y si tú te estás riendo regularmente, los ojos se rasgan un poquito, se ven más amplios, entonces dices, ok, se está riendo, o te está poniendo atención, ¿no? Pero imagínense que esto lo viven ellos todo el tiempo, o sea, ellos no tienen esta posibilidad en muchas ocasiones de registrar lo que está sucediendo en su cara con respecto a lo que está sucediendo en la cara del otro. Y entonces no pueden darse cuenta si estas personas son amigables o son peligrosas. A veces sus padres pueden sentirse tristes, ya que se preguntan el por qué no pueden entender a su hijo. Es bien importante tratar de cuidar también lo que sucede con los padres de familia, porque así como los chiquitos no entienden lo que está pasando, ellos tampoco no entienden lo que está sucediendo con su hijo. En un caso de algún otro tipo de trastorno, como el síndrome de Down, como el parálisis cerebral, como algunos síndromes que se ven físicamente, pues desde que tú los ves dices, tiene una discapacidad. Entonces el padre de familia desde muy pequeñito empieza a comprender que este chiquito pues va a tener necesidades educativas especiales, pero en el caso del autismo tú los ves y físicamente no tienen absolutamente nada, a no ser de que tengan una comorbilidad, es decir, que tengan alguna otra cosa aparte del trastorno del espectro autista. Entonces imagínense a un papá que durante un año y medio empiezan a ver el desarrollo neurotípico a lo mejor de un bebé, y que al año y medio empiezan a haber dificultades y complicaciones con él, pero físicamente no tiene absolutamente nada, y ahorita, bueno, ya hay un poco más de apertura por parte de los pediatras y neuropediatras, en donde ya empiezan a darse cuenta de la parte social y les dan el diagnóstico y los dirigen pues a un tratamiento adecuado, pero anteriormente podían dar los 3, 4, 5 años y el padre seguía sin entender qué era lo que estaba pasando con su hijo, porque aparte no les daban un diagnóstico adecuado. Entonces es bien complicado para los papás, y en algunos momentos tienden a ser muy sobreprotectores, porque están tratando de cuidar lo que está sucediendo con su pequeño. Y bueno, puede llegar a ser un solitario atrapado en un mundo propio, donde las pequeñas cosas les van a fascinar por horas sin sentirse aburridos. Y entonces vas a ver que te van a estar platicando, si son chicos que hablan de los mismos temas una y otra y otra y otra vez, hasta que les enseñas, ¿verdad, Sebas? Hasta que les enseñas que no debes de estar platicando todo el tiempo de lo mismo, porque a veces las otras personas también se pueden sentir aburridas. Pero bueno, es algo que se les tiene que enseñar, no es algo que ellos puedan aprender directamente. Cuando las cosas son demasiado para él y no pueden explicar cómo sienten, pueden hacer berrinches, ya que no tienen idea de cómo controlar su situación, por lo que pueden llorar o gritar. Y entonces vemos los típicos berrinches o las crisis que a veces pueden llegar a tener un pequeño con autismo, es porque se está desbordando de no saber cómo realizar las actividades o lo que le estamos pidiendo, y tienden a tener crisis fuertes. Esto se llama crisis, y para ellos las crisis no son divertidas, no las pueden controlar y las odian cuando esto sucede. Entonces, si alguna vez ustedes ven a un niño tirado en el piso, llorando porque quiere alguna cosa en el súper, lo que nosotros les pedimos como profesionales es no juzgues al papá de por qué no puede controlar a su hijo, porque no sabes si realmente este pequeño tiene alguna discapacidad o algún trastorno, y es el por qué el padre de familia no lo puede levantar. Entonces, a veces pasamos y decimos, ay, es que ese papá no sabe educar a su hijo, ¿no? Dice, no es que no lo sepa educar, es que a lo mejor tiene otro tipo de situación que tú no conoces. Entonces, el evitar juzgar a estos padres de familia les va a ayudar mucho más para poder comprender a su pequeño. Su vocabulario puede ser muy avanzado,
y pueden utilizar palabras altamente rebuscadas y frases que a veces ni nosotros entendemos qué es lo que nos están diciendo, ¿no? A veces llegó un chavo a mi consultorio tarde y entonces me dice, es que el neumático del automóvil de mi padre se averió. Dije, está bien, ¿no? O sea, se ponchó la llanta, ¿no? Eso para mí, y ese tipo de léxico a veces suele suceder con estos pequeños, ¿no? Utilizar palabras muy rebuscadas o con otra tonalidad. He tenido chicos, por ejemplo, que les gusta algunas caricaturas o programas de televisión de otros países, de España, de otros países, y los oyes hablar y haz de cuenta que están hablando como españoles, ¿no? Entonces, el tono de voz a veces también cambia. Pero las palabras con doble sentido, el sentido figurado, las metáforas o el lenguaje coloquial regularmente los confunde. Y entonces, si tú le dices, pégate a la pared, va y se pega contra la pared. O si le dices, límpiate la boca, se mete el papel por dentro de la boca, ¿no? Este tipo de dobles sentidos que a veces nosotros utilizamos, en la torre me lleva el diablo, un día llega y le digo, me estoy muriendo de hambre, y voltea al niño y dice, ¿de verdad te estás muriendo? No, a ver, no, es una expresión, ¿no? Pero este tipo de expresiones a veces les complica. Pueden entender lo que la gente dice entonces de manera literal. Cuando la gente habla con él se rehúsa regularmente a verlos a los ojos. Esto no nada más es por una dificultad en el contacto visual, sino también ya es algo orgánico, o sea, es algo que tiene que ver con la parte a nivel cerebral, en donde no tienen esta suficiencia y se la tenemos nosotros que enseñar. ¿Por qué es tan importante el contacto visual? Porque a través del contacto visual es como nosotros podemos identificar si la otra persona se siente enojada, triste, cansada, aburrida. Todo este tipo de cosas nosotros lo hacemos a través del contacto visual. Si tenemos un pobre contacto visual podemos perder muchas señales en cuestión de las partes sociales. Cuando él habla de los mismos temas una y otra vez, y te puedes llegar a sorprender de la cantidad de información que se sabe. O sea, es impresionante la información que pueden ellos aprender en cuestión de los temas que les llaman la atención. Y bueno, los niños regularmente se aburren y lo pueden ver como ridículo, ¿no? Ya va a empezar otra vez a hablar de esto, va a empezar otra vez a hablar de lo mismo. Entonces, cuando los demás piensan esto, dice algo que los hace parar y ponerse a pensar. De repente puede llegar a dar información muy alta. Tengo chicos que tienen capacidades muy altas en cuestión de la inteligencia verbal y entonces pueden aprenderse mucha información y decirte cosas a nivel doctorado. Tengo uno de ellos que, por ejemplo, que te da explicaciones impresionantes. Se sabe, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con su síndrome, se lo sabe de memoria. Entonces te lo puede explicar a su forma y a su nivel, de lo que él puede llegar a entender acerca de esto, o por ejemplo se sabe de biología molecular o se sabe de cosas a nivel de libros de doctorado, puede llegar a aprender mucha información de esto. Y bueno, regularmente se van a maravillar de su brillante e inteligente mente. De muchas maneras, su forma de pensar está muy lejos de la de sus compañeros. Y algunos dirán que es un pequeño genio. Han visto, hay ya muchas películas y hay muchos programas que empiezan a hablar de algunos de los trastornos, como por ejemplo el síndrome de Asperger. Por ahí hay muchas series. Hay una que se llama Atypical, que no sé si por ahí la han escuchado, y ahí dan toda la explicación de lo que es el síndrome de Asperger, y el chavo es extraordinario para lo que es la parte de los pingüinos y los animales y todo este tipo de cosas, y te puede dar una explicación amplia de eso. The Big Bang Theory, que está por ahí Sheldon, que es el típico Asperger también. O sea, hay algunos medios o algunas películas que ya nos hablan acerca de estos trastornos. No estamos hablando de todo el trastorno del espectro autista. Acuérdense que es un espectro, entonces va a haber chicos muy inteligentes y hay otros chicos que pueden llegar a tener discapacidad intelectual y que es tan profunda que son de custodia todo el tiempo. En momentos requieren de que los informes de los horarios o lo que tienen que hacer para poder predecir lo que sucederá. Les cuesta mucho trabajo en poder saber qué es lo que va a pasar después.
Entonces, si nosotros a veces no les decimos, hay chicos que ya tienen esta capacidad y llegan y te preguntan, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? No, pues es que vas a ir a la escuela y después ¿qué voy a hacer? No, pues vas a ir a comer con la abuelita y después ¿qué voy a hacer? Y te vas preguntando todo el día para saber qué es lo que va a hacer, porque lo que está buscando es mayor seguridad para poder predecir qué es lo que va a suceder después. Cuando les cambias el horario y no les avisas, ellos tienen dificultad en poder entender qué es lo que sigue, les genera ansiedad y hay crisis. Entonces hay que estarles avisando con tiempo. Frecuentemente los niños con TEA tienen un gran sentido del humor, pero no siempre piensan acerca de lo que están diciendo, ¿no? Entonces a veces son bastante honestos, muy honestos, y a veces esa honestidad llega o cae en la burla a lo mejor de este chico hacia otro, ¿no? ¿Por qué estás tan gordo? ¿Por qué ese señor está pelón, ¿no? Y el señor está enfrente de ti y dices, ¡ay, no digas eso!, ¿no? O sea, este tipo de situaciones pues pueden llegar a suceder en estos pequeños porque no se dan cuenta que a la otra persona se va a sentir mal. Y los que lo rodean, pues regularmente se sienten con vergüenza, ¿no? Y ahí está el papá, no, discúlpame, no, es que no sabe no decirlo. Y bueno, es honesto, lo cual es una cualidad, pero muchas veces es demasiado honesto. Cuando trata de decir una mentira, no es muy bueno para hacerlo. Van a tener dificultades a veces de poder mentir, de poder hacer creer a la otra persona. A esto le llamamos teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad que tienen las personas de poder darse cuenta que las otras personas piensan, actúan y sienten de una manera diferente a la mía. Y entonces van a tener dificultades en la perspectiva del otro, en el desarrollo de la empatía, en el entender los sentimientos de las otras personas. Y bueno, las mentiras no deberían de ser, ¿verdad? Pero es algo que nos dice que el niño está en un desarrollo normal o neurotípico en cuestión de la parte de la teoría de la mente, porque este niño pequeñito, a lo mejor de 3 o 4 años, va a estar tratando de hacer creer a la otra persona algo diferente de lo que realmente está sucediendo. Y entonces te das cuenta que tiene esta posibilidad de entender y ponerse en el zapato del otro. En el caso de los chicos con trastorno del espectro autista, regularmente tienen dificultades. Y cuando las hacen, pues las hacen de una manera muy burda, ¿no? O sea, por ejemplo, tenía un pequeño ahorita ya mide 2 metros, pero el chavo tenía como 10 años, y le gustó, en mi salón había como una jardinera y estaba toda llena de lodo, entonces agarraba las bolas de lodo y se las aventaba al coche, ¿no? Entonces el coche quedó así todo lleno, enlodado, y el niño pues todo manchado, ¿no? Y entonces llega el dueño del coche y le dice, ¿quién está aventando lodo? Y entonces con la mano, yo no lo hice, ¿no? Y la mano toda embarrada, ¿no? Y dices, ¿cómo que no lo hiciste, no? Bueno, su forma de mentir es burda. Otra cosa que les causa problemas es entender las reglas sociales. Mantente sentado, no te acerques tanto, no toques la cara de las personas extrañas, no saludes de determinada manera. O sea, como todas estas reglas que nosotros utilizamos y que son reglas no escritas, a ellos se las tenemos que enseñar. Y se las tenemos que enseñar de una manera muy explícita, ¿no? Casi, a ver, es el tamaño de mi mano, no puedes hablar cuando la otra persona es una persona o una figura de autoridad. Tuvimos un evento de una inauguración en donde está el presidente municipal, y entonces mi chico Asperger levanta la mano y le dice, yo quiero participar, ¿no? Y entonces el presidente, pues por buena onda, le dice, pues a ver, adelante, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú por la ecología del país? Y le empieza a aventar un montón de cosas al chavo. Yo por atrás así, nada más le ponía la mano así de, ya. O sea, estás en una figura de autoridad, esto no lo puedes hacer, ¿no? Entonces esas cosas que nosotros hacemos de manera común y que sabemos que no se debe de hacer, pues mi chico Asperger dice, pues a mí no me importa, ¿no? A menos de que le expliques y le enseñes. Yo le había enseñado que si yo le ponía la mano tenía que mantenerse callado, y entonces él decía, ok, está bien, ya no digo nada, ¿no? Pero se lo tienes que enseñar. Si no se lo enseñas, regularmente suceden algunas complicaciones de estas. Hasta cuando tratan fuertemente de encajar en un grupo, tienden a regarla, a veces les cuesta. Y podrán elegir amigos que no habrías pensado que les gustaría. Pero cuando crecen pueden sentirse diferentes a otros y hay que estar trabajando mucho con ellos y sentirse como si vinieran de otro planeta.
como si fuera un espectador en un mundo que nunca entienden verdaderamente. Sin embargo, con esta única perspectiva de vida y sus maravillosos poderes de concentración, son chicos que donde les gusta, la concentración es súper alta. Muchos chicos con TEA han llegado a la cima en su campo de elección y tenemos a mucha gente que tiene este trastorno y que son grandes empresarios. Tengo extraordinarios abogados, tengo mucha gente que trabaja en su profesión y son extraordinarios. Digo, de la gente que a lo mejor conocemos, Bill Gates, este nadador que ganó como 10, Michael Phelps. Michael Phelps también se supone que tenía también el síndrome de Asperger. O sea, pueden llegar a tener grandes capacidades. Y por el día de hoy vamos a ver a uno de nuestros chicos, y este chico tiene una alta capacidad desde hace muchos años, de cuando estaba súper pirinola, se ponía a hacer monitos de plastilina y todo este tipo de cosas. Y bueno, ahorita tenemos a Manuel que nos va a presentar un poquito su obra. Al finalizar nos falta un poquitito de la presentación, porque pueden tener grandes capacidades para el arte, y es por eso que ahorita mando yo a gente de arte, porque bueno, estamos en el Museo de Arte y lo que queremos es hacer esta parte de Incluarte, pero que tienen esta gran capacidad. Seguramente pueden necesitar solo un poco de ayuda para seguir sus fascinantes tendencias. Pero no olvides, y eso es lo que a esto venimos en esta plática. Todos somos diferentes en nuestra forma de ser y todos tenemos un poco de autismo en nuestras vidas. Todos somos un poco inflexibles, a veces somos impertinentes, a veces no tenemos empatía con el otro. Por ejemplo, ahorita nos hemos estado dando mucho cuenta con la pandemia, ¿no? Ahorita todos estamos, soy la única que estoy sin cubrebocas a 2 metros de distancia de la persona que está escuchándome, pero vemos que hay poca empatía en mucha gente que no trae el cubrebocas y que no le interesa si va a contagiar a la otra persona. Entonces, a pesar de no tener autismo, sabemos que tienen algunas dificultades en esta parte. Y así un niño con TEA va a necesitar lo mismo que cualquier otro pequeñito. Va a necesitar nuestro amor, va a necesitar nuestro ánimo, va a necesitar llamadas de atención y estarles cuestionando, espacio para ser ellos mismos. Y bueno, van a necesitar que sus debilidades sean soportadas, sus fortalezas reconocidas y sus habilidades alentadas. Y lo que pedimos es que no dejes solo al niño con trastorno del espectro autista. Él necesita de tu amor, de tu apoyo y de tu comprensión para disfrutar al mundo de la misma manera como tú la disfrutas. Esto sería mi presentación en cuestión de lo que es el trastorno del espectro autista. Y aquí lo que queríamos incluir era esta parte de uno de mis pequeños, que ya no está tan pequeño, ya está más alto que yo, pero bueno, lo conocí a los 4 años de edad, con un trastorno que se llama síndrome de Asperger, que es el trastorno más light o más leve que se encuentra dentro del trastorno del espectro autista. Y bueno, le pedí permiso a su mamá y al mismo Manuel para poderles presentar su obra y para que nos pudieran dar una pequeña reseña de lo que este pequeñito está haciendo. Y él es Manuel, por aquí lo tenemos atrás, y ahorita va a venir para acá con nosotros. Y bueno, Manuel es un chico que actualmente tiene 14 años, estudia el primero de secundaria en el Instituto Gandhi, y bueno, desde pequeño mostró aptitudes artísticas que han ido desarrollando en sus clases de artes plásticas desde primero de primaria. Su gusto es por los personajes de películas favoritas, hizo que empezara a dibujar y también a crearlos en plastilina con una gran habilidad. En el año 2019 toma clases de dibujo en la Galería Miguel Ángel y además tomó el taller de modelado de plastilina Monstruos Marinos en la Biblioteca Central Estatal Wilberto Jiménez Moreno. En el 2020 participó en el curso de arte Fábrica de Mundos Imaginarios con el maestro Gastón Ortiz en el Centro de las Artes de Guanajuato, y en los últimos meses ha desarrollado diferentes técnicas con la maestra Agueda Corona González en el taller de artes plásticas de su escuela. Y vamos a darle un aplauso a Manuel, que está aquí atrás.
Vente, Manuel. Y a mí me gustaría que de viva voz él nos pudiera explicar lo que él ha estado haciendo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cómo ves, Manuel? ¿Sí? Sí. ¿Te acercas para acá? Te van a poner un micro. Te van a poner un micrófono aquí. ¿Sale? Me separo 1,5 metros de ti y te quitas el cubrebocas. ¿Cómo ves? Sí. Muy bien. ¿Te quieres presentar? ¿Qué es lo que puedes decir? Mira, vamos a enseñarles lo que tú estás haciendo. ¿Te parece? ¿Sí? Y yo voy explicando. Tú lo vas explicando. ¿Te parece? Sí. Es dibujo, pintura y otras técnicas de modelado y plastilina. Y tú explicas lo que hiciste. ¿Te parece? ¿Ese qué es, Manuel? El dibujo de un cactus con tunas hecho con tela. Ajá. ¿Y este? Es el mismo cactus con tunas, pero esta vez con pedazos de papel. Muy bien. ¿Y este? Lo mismo, los cactus con tunas, pero hecho con pasteles. ¿En tono pastel? ¿En gises? Sí. ¿Y este qué es, Manuel? Un paisaje. Ajá. ¿De dónde es ese paisaje? ¿Es de aquí de México? Creo que sí. ¿Este qué es? Olvidé el nombre de esa persona cuadrada. Es cubismo. Ah, es cubismo. Muy bien. ¿Y este? El dibujo de un vaso hecho con lápiz. Muy bien. Una pintura. ¿Ese lo hiciste para qué? ¿Para el día de muertos? Creo que sí. Muy bien, es un catrín. ¿Este qué es, Manuel? Un árbol, un lado es de día y el otro es de noche. Muy bien. Una manzana, una pera y una mandarina hechas con pintura. ¿Con pintura de cuál? ¿Con óleo? Sí, ¿Y este? lo mismo, solo que estos están hechos con los colores. ¿Y este? Una jirafa. Unos cubiertos, un sacapuntas y una taza hechas con lápiz. Muy bien. Unas flores hechas con lápiz también. Un paisaje con lápiz. ¿Y este? Otro paisaje, pero esto parece una ciudad. Un satélite. ¿Un satélite o una nave? Una nave, más bien quise decir. ¿Y este qué es, Manuel? Algunos personajes de Disney Heroes Battle Mode. Ok, ¿a ti te gustan los personajes de Disney, verdad? Sí, ¿Y estos cuándo los hiciste? Es de Toy Story 4. sí, de Toy Story 4. ¿A quiénes pusiste? Doki, Bonnie, Los Cara de Papá, Betty, Ducabón, Woody, Buzz, Jessie, Tiro al Blanco, Ham, Gigo, McTimpo, Los Aliens, Forky y Combat Carl. ¿Y este? Esto ya es de plastilina. Son Sonic, el erizo de Miles Sprower, el zorro hechos con plastilina. El Kraken con plastilina. Una ballena blanca con plastilina también. Los personajes de la Guardia de León con plastilina. Muy bien, un aplauso, Manuel. ¿Qué tanto te ha gustado el arte a ti, Manuel? ¿Para qué lo haces? Porque es mi pasatiempo favorito. ¿Es tu pasatiempo favorito? ¿Y en dónde estás estudiando actualmente el arte, la plastilina y todo lo que estás haciendo? Sí, ¿En dónde estás estudiándolo? en mi casa. En su casa porque estamos en la pandemia, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Manuel, por habernos presentado tu obra.
Muy bien. Este es de otro pequeño que tienen, que, bueno, ya ni tan pequeño tampoco, está más alto que él. Actualmente está en la universidad y él es Adolfo Mendoza. Adolfo Mendoza, la presentación la hizo él, su presentación de quién era, también lo explicó él. ¿No? Es un chavo que tiene 18 años y que actualmente está estudiando la carrera de animación en la UNIVA de La Piedad y recién acaba de terminar su primer cuatrimestre. Dice, él mismo se dice, a pesar de no haberme decidido por la carrera hasta hace poco, siempre mostró más interés en las producciones animadas sobre las que usar actores reales. Y eso acompañado con que siempre le ha gustado imaginarse mundos, personajes y situaciones de ficción y fantasía. Es un chavo sumamente listo en cuestión de la parte tecnológica y empezó a hacer primero algunas cosas en la parte virtual. En el año 2020 tomó un curso virtual de animación tradicional en 2D en la Escena, Escuela de Animación y Arte Digital de la Ciudad de México. Además de eso, en las materias que lleva en la universidad ha aprendido dibujo tradicional, pastel, ilustración digital y modelado básico de 3D. Y por último, también se acaba de meter al Ideatón 2021, que organiza cada año el Festival de Pixelat, esto con la intención de presentarle su idea a varias productoras. Dice, a ver si le pega, dice él. Y bueno, ¿qué está haciendo? Empezó a hacer algunas cosas en cuestión también de lápiz, en escala de grises, ambición natural, le llama él, el chupacabras, también en escala de grises. Esta ya es una animación que lo hace en nivel de computadora, es un robot jugando ajedrez, es un sombreado con Arnold. Yoda One, sombreado y texturizado con Arnold Maya. Deriva, es una ilustración digital que también ya lo hace en la computadora. Miedo al vuelo, eso está casi igualito al que está en la película, ¿verdad? Pero bueno, él la hizo. Él se hizo a él mismo, o sea, en una fotografía, sacó la fotografía y se hizo a él mismo. Este es otro como de un pato. Y nada, ahí él nada más me mandó estas 4. En esta ocasión no pudo venir, su mamá se enfermó, entonces no tuvo la posibilidad de poder venir él a presentar su obra, pero está haciendo muchas más cosas aparte de estas. Y bueno, agradeciéndoles a ustedes su atención, agradeciéndoles la invitación, el honor de estar con ustedes en el museo y esperando que haya sido de utilidad esta pequeña plática y esta demostración de estos dos chiquitos. Les agradezco muchísimo su atención, muchísimas gracias y esperemos que pronto nos podamos ver. A ver, dime. Se ve que el espectro autista da más en varones que en niñas. Esto es también el logo es azul por esta razón, ¿no? Pero yo sí he visto más niños varones con autismo que niñas. ¿Hay alguna razón? Hay un 4-1. Por cada 4 niños con autismo hay una niña con autismo. Esto es genético. Entonces, en la gran mayoría de los desórdenes o de los trastornos que existen, se dan más en hombres que en mujeres. Porque la mujer desde el cromosoma, estamos hablando de cromosoma XX y cromosoma XY, tiene mayores oportunidades de salvarse porque tiene 2X, o sea, tiene 2 cargas genéticas con el mismo cromosoma, con el mismo par de cromosomas. En el caso del hombre es un XY. Entonces, es mucho más fácil que en el fenotipo, es decir, en la expresión genética, se dé en hombres que en mujeres. Entonces, en el caso de autismo hay un 4-1. Actualmente es lo que se habla, es un 4-1. Por cada 4 niños que nacen con autismo, nace una niña con autismo. Y es todavía más raro en el síndrome de Asperger. O sea, por cada 5 o 6 Asperger sale una niña con Asperger. O sea, es menos frecuente. Pero eso en todos los trastornos. ¿Y es más severo? No siempre, no siempre. Pero sí hay a veces hay una mayor severidad, pero no lo da porque sea hombre o mujer, o sea, pero sí es importante. ¿Quién más? Yo tengo casos de 2
a una le diagnosticaron Asperger hace 2 años, cuando ella tenía 17. Y al hijo de otra amiga, él está estudiando medicina, ya tiene 21 años, y desde chiquito ha venido presentando ciertas conductas que podrían ser algo de Asperger, ¿sí? Pero ni sus papás lo han tratado ni lo aceptan, y el niño siempre ha padecido de bullying, y han sido muchas conductas parecidas o que pueden ser relacionadas con Asperger. Este niño ya un joven, ha tenido momentos en los que nos hemos preocupado porque de repente digo, oye, es que de aquí a, y se puede oír fuerte, pero puede suceder, de aquí a que él esté pensando en hacerse daño grave, porque es un niño o un joven incomprendido, porque no puede establecer relaciones sociales, porque siempre tiene que estudiar solo, porque le dicen que es un nerd. O sea, en este caso, ahorita tú estuviste hablando de la detección a tempranas edades y con niños. ¿Qué pasa con los jóvenes y qué pasa con adultos que no son diagnosticados y así tienen que seguir lidiando con el mundo, ¿sí? Y tratando de entender por qué ellos son así o por qué los tratan así, pero si tampoco tienen un apoyo por parte de los papás que se pueden. Cuando ya están más grandes, hasta estos mismos chicos sí pueden tener esta identificación de posiblemente yo tengo Asperger y van y piden ayuda. O sea, yo tengo diagnósticos con adultos, o sea, que empiezan que dicen, oye, por ejemplo, actualmente tengo a un señor que tiene a su hijo con autismo. Entonces fue a diagnóstico por el hijo, ¿no? O sea, pues es que mi hijo tiene autismo. Entonces llega con nosotros, empiezo a verlo y él empieza, digo, no es poco común que me empiecen a decir, es que yo así era cuando era chiquito, ¿no? Entonces empiezan ellos a decirme, oye, ¿sabes qué? Necesito un diagnóstico yo también. Y le haces el proceso de diagnóstico y haces un tratamiento que es terapia cognitivo-conductual, sobre todo con los Asperger, que es un tratamiento especializado, vaya, la técnica cognitiva conductual se utiliza para todas las personas, es una técnica psicológica, pero sí tiene que ser con un especialista en síndrome de Asperger para conocer cuáles son sus capacidades en cuestión de su mismo diagnóstico, de la teoría de la mente, de la empatía, de la reciprocidad emocional, porque a veces un terapeuta que no sepa lo que es el síndrome de Asperger puede estar haciendo interpretaciones o inferencias diferentes a las que realmente el chico está realmente pensando. Entonces tienes que saber, se llama metacognición para el síndrome de Asperger, trabajas esta parte. Pero muchos de los chicos con Asperger, sobre todo los que son con Asperger, que tienen una buena capacidad intelectual, que pueden pasar por la vida como los raros, los nerds, los excéntricos, etcétera, y que nunca fueron diagnosticados, casi siempre o tienen muchas probabilidades de tener comorbilidades con algunos otros trastornos, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión mayor, distimia, una serie de cosas que no son por el Asperger en sí, sino que es una situación que se anexa por no poder ser entendidos. Por eso es que es tan importante que si tú diagnosticas de manera temprana, no permites que esto suceda. Desde muy chiquititos, tengo chicos dados de alta, por aquí tengo a 2 chicos dados de alta, que no quiere decir que se les haya quitado su diagnóstico, el diagnóstico ahí sigue, pero finalmente tanto los padres de familia como el mismo chico aprendió a saber cómo poder manejar sus situaciones de diagnóstico y tratar de bajar estas dificultades de depresión, ansiedad, etcétera. Por eso tenemos que trabajar también con equipo multidisciplinario, para eso está el psiquiatra cuando están chiquitos, o el psiquiatra, o el neuropediatra, o el neurólogo, que nos van a estar apoyando o dar aportaciones, a veces hasta farmacológicas, para trabajar estas áreas de ansiedad, de depresión, de obsesión, de obsesivo-compulsivo, etcétera, que nos están generando y que requieren a veces de un proceso medicamentoso, ¿no? Entonces, sí se pueden ser tratados, claro que pueden ser tratados, sí viven complicados, por eso es que para nosotros es bien importante trabajarlos. Digo, yo siempre he trabajado con toda la línea, pero mis preferidos son o los bebitos, porque apenas están iniciando y es fácil sacarlos, o los Asperger, porque son los más incomprendidos. O sea, para mí el trabajar con un Asperger es darle la herramienta para que ellos no se sientan tan mal en un mundo que no conocen completamente.
Claro que sí, ahí está mi página, Connection Therapy Center. De hecho, en la página tenemos muchos videos, desde lo que es el proceso de diagnóstico. Por ahí hay un video de un chavo Asperger que platica su historia y está padrísimo porque él da toda la explicación de lo que, haz de cuenta que estás dando el relato de lo que es un síndrome de Asperger en su propia vivencia, y eso es padrísimo porque es como verlo desde su punto de vista, ¿no? Y hay otros videos de medicamentos y trastorno del espectro autista, de herencia y trastorno del espectro autista. O sea, estamos tratando como de dar mucha información como esta, estás dando como mucha información con los diferentes profesionales para poder dar aportaciones para la gente que requiere de algún apoyo y que, bueno, pueda entrar a la página y pueda tener información fidedigna y real de lo que es realmente el trastorno del espectro autista, porque a veces te metes al internet y puedes encontrar mucha información, pero esa información no es tan verídica, ¿no? Encuentras muchas cosas de curas y de libre de gluten y bueno, todas estas cosas que de repente están saliendo y que a veces no tienen un sustento teórico o un sustento científico. Entonces la idea de nosotros como clínica es darles realmente un sustento científico y que lo que estamos nosotros trabajando es algo que requieren estos chicos, ¿no? Entonces está por ahí mi página, está mi correo electrónico, mi teléfono actualmente, pueden mandar por ahí un WhatsApp y hacer ahorita los procesos de las citas son a través de WhatsApp y hacemos un proceso de valoración de diagnóstico y bueno, ya lo que requiera la persona. Sí, claro que sí. ¿Qué más? Ceci, por aquí desde la transmisión que estamos haciendo de manera simultánea en el Facebook Live del Museo de Arte Histórico de Guanajuato, hay algunos saludos y felicitaciones de Moramay Castillo. Gracias, Ceci y Manuel, un placer verles y escucharles. También nos pregunta Bea Hernández, ¿qué diferencias hay entre Asperger y autismo? Los dos se encuentran dentro del trastorno del espectro autista. Acuérdense que hablábamos de un espectro que va de chicos muy, muy complicados a chicos con menos complicaciones. Actualmente tenemos un manual, bueno, hay dos manuales, el CIE-11 y el DSM-5. Estos dos manuales son manuales psiquiátricos, son manuales donde se encuentran todos los trastornos psiquiátricos que existen, se encuentran, o de los que están estudiados, se encuentran en estos dos manuales. Uno es dado más por Estados Unidos y otro es a nivel como más internacional de todos lados, ¿no? El DSM-4, que es el anterior al DSM-5, cada determinado tiempo se actualizan, y en el DSM-4 hablaban de lo que era el trastorno del espectro autista y se manejaban unos subtipos: autismo, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, síndrome de Rett y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Cuando cambia al DSM-5, el DSM-5 dice ya vamos a quitar todas estas subclasificaciones y se va a denominar trastorno del espectro autista nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Por qué explico esta parte? Porque dentro del autismo del DSM-4 hay niveles también en el autismo y hablamos desde el nivel 1, según un teórico, al nivel 4, en donde el nivel 1 es el más grave de todos, el nivel 4 es el menos grave, que es el autismo de alto nivel de funcionamiento intelectual. Y aparte está el síndrome de Asperger, pero todos se encuentran dentro del trastorno del espectro autista. ¿Qué diferencia hay? La intensidad de los síntomas. Un chico con trastorno del espectro autista, con autismo, aunque sea autismo de alto nivel, va a tener mayores dificultades en la teoría de la mente, en la parte de la comunicación, en los intereses restrictivos, que lo que sucede en un chico con síndrome de Asperger. Si platicamos desde este punto de vista, desaparecieron los nombres: síndrome de Asperger, desintegrativo infantil, Rett, todos estos desaparecieron y se denomina trastorno del espectro autista nivel 1. Pero la verdad es que cuando nosotros estamos en el proceso de diagnóstico, para un padre de familia es muy complicado poder decir que su hijo con autismo de alto nivel y su chico con síndrome de Asperger, los dos son nivel 1. Entonces, las diferencias son muy grandes entre uno y otro, y yo en mi particular forma de ver prefiero quedarme con el CIE-11, que todavía da el nombre del síndrome de Asperger, y seguir nombrando síndrome de Asperger porque las diferencias son muy marcadas en cuestión de intensidad de los síntomas. El autismo con alto nivel es mucho más intenso, la sintomatología, que en el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es más leve. También Moramay Castillo, muchas gracias, Ceci, por compartir de una manera tan dinámica y sencilla sobre el trastorno del espectro autista. Y por acá tenemos otro último comentario
Ana Berta nos dice, excelente información, Ceci, gracias. Hasta aquí son los comentarios que tenemos desde el Facebook Live del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Muy bien, muchas gracias. Pues si no hubiera ninguna otra pregunta de manera presencial, agradecemos a quienes nos han acompañado en esta charla. Les invitamos a que conozcan nuestro museo, quienes no lo hayan hecho. Tenemos todavía hoy el último día de una exposición fabulosa que relaciona el arte con la ciencia. Se trata de Esperando el de Relámpago, con la artista Ale de la Puente, que al ratito más también estará comenzando una activación. De hecho, comenzó a la 1 en el Teatro Estudio, el Teatro del Bicentenario, y más tarde estará por acá en la sala. Entonces hoy pueden aprovechar que está esta artista aquí en el último día de la exposición Esperando el Relámpago, invitándoles a que continúen consultando nuestra programación en redes sociales. Estamos en el Facebook como Museo de Arte e Historia, en el Twitter, Instagram y YouTube como mag-mx. A partir de los días 1 de cada mes, también si ustedes entran a cualquier computadora en Google, cualquier dispositivo, buscan Fórum Cultural ISU con doble S y W, pueden encontrar nuestro programa mensual donde está toda la programación del museo, del teatro y también del Fórum Cultural. Ceci, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, una mujer muy comprometida con el tema, desde que nos conocimos, igual nos encantó cómo nos contagió esta pasión, así que a nombre del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y su programa Integrar tu Museo para Todos como parte del proyecto Museo Incluyente, te agradecemos y bueno, aquí están todas las coordenadas electrónicas para que quien esté interesado se pueda contactar. Compartan estos videos que se quedan grabados en nuestra página de Facebook, porque seguramente habrá material muy importante para personas que podamos tener en nuestras familias casos que, como ya lo hemos mencionado, es mejor a temprana edad, pero también cómo en cualquier momento podemos asesorarnos de los profesionales. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.